Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Esta noche vamos a dilucidar el texto el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Allí vamos a hacer pues nuestras averiguaciones espirituales, hacer nuestro discernimiento y pues todo lo que tiene que ver con el aporte que podemos obtener de la palabra de Dios para nuestra vida diaria, ya que de eso se trata. Se trata de que esta serie de predicaciones, desde que comenzó este live de la iglesia virtual, que es el nombre que asumió el ministerio, habla acerca de establecer la verdad en la vida diaria de las personas. El establecimiento de la verdad en la vida diaria de uno como ser humano, como persona, tiene que quedar claro antes que todo de que primero Dios es la verdad. Dios es la única verdad que existe. Y segundo, mis más sinceras disculpas. En realidad tuve que atender algo de forma urgente. Primero, estamos hablando de que la verdad es un aspecto de Dios. Y por ser un aspecto de Dios, es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. De manera tal de que establecer la verdad en nuestra vida diaria nos garantiza una sola cosa más importante que cualquiera. Buscar nuestro bienestar a nivel mental, nuestro bienestar a nivel emocional, nuestro bienestar a nivel cognitivo, donde nosotros vamos a ampliar el radio de acción de nuestra conciencia por tener un concepto más amplio de lo que somos nosotros como espíritus, hijos del Padre de los Espíritus, y lo que es todo lo que nos rodea absolutamente. Estamos hablando de la inclusión de nuestro medio ambiente, de las personas que nos rodean, donde estamos, por dónde vamos y todas estas cosas. Esto es lo más importante. En esta misma medida, por ser esto lo más importante para nosotros, es el por qué. Antes que todo, es que buscamos las maneras de establecer eso que se conoce como la verdad en la vida diaria y que la Biblia nos refleja como un aspecto de Dios. El Señor nos dice
yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí vemos quién es la verdad. Por otra parte, nos habla de que esa verdad, la cual nos refleja la Biblia, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es otro de los puntos cruciales. Pero entrando en más profundidad, allá donde sentimos la incomodidad muchas veces, porque en realidad no sabemos, hemos dejado que eso nos embargue, ese espíritu de incomodidad, ese espíritu de formas de pensar, digamos así, casual en la vida de uno. Ese tipo de cosas que interrumpen la vida de uno en un momento dado, eso viene a ocasionarnos en nuestra vida diaria esos tipos de inconvenientes en el fluir de nuestra vida. Es decirte, encima de que alguna situación o condición puede pernoctar en tu vida como cierto tipo de incomodidad, podría agravarse el asunto a través de tu forma de pensar, a través del pensamiento. Es decir, conectar el pensamiento con ese algo negativo, el cual verdaderamente es el que deberíamos primero haber dejado bien lejos de nuestra mente para poder asumir una vida tal y cual como nos envía Dios, limpia, pura, que es la esencia de nuestro espíritu. Él nos lo envía, esa energía espiritual nos llega limpia, pura, y con toda la potencia que se necesita para uno realizarse aquí en este mundo. Y sin embargo, nosotros pues la polarizamos hacia lo negativo, pensando cosas negativas, pensando cosas feas y malas, donde verdaderamente lo que era halagador para uno en un momento dado, termina pues cayendo pues en los planos de la oscuridad, en los planos de la negatividad. ¿Por qué? Por virtud de que nuestra conexión con el Señor directamente es a través del pensamiento. Y si tú en realidad conectas la parte negativa de tu pensamiento, en realidad pues sencillamente se va a establecer allí en ese polo de la creación, en lo negativo. Y todo lo que te va a brindar a nivel de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones va a ser lo negativo. Y no importa lo que tú hayas estudiado, no importa lo que tú hayas aprendido, no importa lo que estés haciendo, ni importa si eres profesional o no. Sencillamente, si tú te conectas con Dios en la polaridad negativa de la creación, Él te va a brindar, te va a dar, te va a permitir que tú recibas lo que tú piensas. Si tú piensas lo bueno, tú lo vas a ver, pero si tú piensas lo malo, eso también lo vas a ver. Y vas a hacer tu vida de acuerdo a la polaridad que más estés utilizando. Si estás utilizando más el polo negativo, los pensamientos negativos, vas a estarte sintiendo sentimientos negativos, vas a tener pensamientos negativos, palabras negativas, conceptos negativos y, en conclusión, una vida negativa, una vida de acciones negativas. Aquí, por eso te digo que no importa realmente el lugar donde te encuentras para tú hacer tu conexión con Dios.
si tú piensas, vuelvo y te repito, lo bueno, en tu vida tú lo vas a ver. Si tú piensas lo malo en tu vida, eso tú lo vas a ver también. Por eso ser una ley espiritual, que es la primera ley de la creación, que dice que lo que piensas, eso se manifiesta. Esa ley la llaman la ley del pensamiento, la ley del mentalismo también se le conoce. Esa ley es la que dice y la que manifiesta de que todo lo que tú piensas con regularidad y crees con regularidad, eso es todo lo que tú vas a ver. Y eso funciona todo el tiempo en el ahora, en este instante y ya. Todos los días. Al punto tal de que este es un detalle que muy pocos saben, pero que, como dice un predicador que vi en las redes, lo voy a soltar. Bueno, voy a soltar esto. Cuando tú ejecutas una oración, la oración del día, en realidad esa oración tiene un espectro de duración de 24 horas. Es necesario que tú vuelvas a orar después de esas 24 horas para que se reactive el efecto de eso que tú estás orando. La acción y manifestación de lo que tú estás orando. La solicitud o el hilo de lo que tú estás tratando de mantener en tu vida. De eso se trata. Eso quería aclararte. Hoy en las investigaciones para ti y para mí, que es la óptica metafísica, ya no estamos hablando única y exclusivamente de nuestra Biblia Reina Valera exclusivamente y de su contenido, sino que aquí esto no solamente vamos a ver cierto contenido de nuestra Biblia Reina Valera, pero a nivel de profundidad, porque vuelvo a aclararte este concepto para ti que no lo sabes. La palabra metafísica significa más allá de lo físico, el mundo espiritual. Bajo el ejido de esta palabra está el conglomerado de todos los conocimientos que nos han llegado del nivel espiritual a este planeta hasta el sol del día de hoy. Todo, diferentes religiones, órdenes, sectas y ciencias espirituales. Absolutamente todo. A cualquier nombre que tenga. Eso es lo que estudia los estudiosos que se agrupan bajo ese nombre de metafísicos. Ahora bien, siendo que el origen de todo esto tiene que ver con el mundo espiritual, y el mundo espiritual o reino de los cielos se realiza allí, en el mundo del pensar y el del sentir, que es desde allí, desde esa energía espiritual, es que se produce, que luego nosotros aquí entendemos como vida, y entendemos que lo produce es el nombre que le pusimos espíritu, y que la fuente de esa vida es el Padre de los espíritus. Habiendo nosotros aclarado esto, hemos de saber que todo, absolutamente todo, lo que nosotros vemos y lo que no vemos,
está conformado de esa sustancia que llamamos en la Biblia amor, la llamamos Dios, la llamamos verdad y popularmente la conocemos como vida. Y cuando digo popularmente, porque el que está vivo, pues ya sabe de lo que estamos hablando. Sabe que la vida consiste en pensar y sentir todos los días de su existencia mientras que anden por aquí. Y lo colosal del asunto es que esto pique y se extiende porque va a cualquiera de las dos polaridades. Hoy estaba abriendo la predicación que alguien me puso, una predicación de un hermano, y él hablaba de ese viaje de ese viaje que llamamos muerte, o sea, que no es muerte nada, pero que es la forma común de decirlo. Ese viaje tú lo vas a hacer en cualquiera de las dos categorías. Cuando te mueres, vas a una eternidad, a la luz o a la oscuridad. No hay intermedios. O vas a la luz o vas a la oscuridad. Por eso, todas las doctrinas y todo el conocimiento del hombre, y por ciertas experiencias extracorporales o extrasensoriales, como le dicen, que ya la humanidad ha tenido, saben que realmente la existencia del espíritu como tal es una realidad. No es algo material. Es más, hoy estaba viendo lo importante que es este conocimiento. Fíjate que veía acerca de que tú tocas algo y te parece sólido, lo que sea. Esa energía de baja frecuencia hace que tú aceptes esa condición de eso como algo sólido. Tan de hecho, nosotros como hijos de Dios le hemos dado el poder a lo que es sólido o a lo que es espiritual. Es más, algunos han llegado al punto tal de negar su actividad espiritual, su actividad de vida, bajo el nombre del ateísmo o de ser ateo, para establecer única y exclusivamente el concepto de que si no lo ves, eso no existe. De que lo que existe es lo que ves. Pero las enseñanzas espirituales, tanto de la Biblia como de las diferentes religiones, órdenes y sectas, pero nos basamos en nuestra Biblia porque estamos aprendiendo del cristianismo de Jesús y la excelencia de su conocimiento, vemos que nos dice que lo que se ve salió de lo que no se veía. Vemos que a través de la mente divina, del pensamiento divino, fue que se originó la creación. Ahí vemos que no era que el Señor vino con un poco de carbón, de gasolina, para hacer la luz, o de energía nuclear, aunque de cierta forma, en realidad, pues, el Señor es más que experto en lo que es todas las energías existentes, porque dependen de Él también. El punto es que en el principio
La creación realmente fue hecha a través de la mente divina, de lo que llamamos el verbo. El verbo puede ser en dos formas: pensado, que es lo que primero ocurre, y luego hablado, que es lo que luego sucede después de pensarlo. En ese punto fue pensado, porque lo primero que dice la Biblia que existía y que se paseaba sobre la faz de las aguas era el Espíritu de Dios. Y ya vemos por experiencia propia qué es lo que produce el Espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu es el que vivifica. Por experiencia propia de todos nosotros, los seres humanos, sabemos que esa vida consiste en pensar y en sentir. Mientras que estamos existiendo aquí en este mundo. Pensar y sentir, pensar y sentir. Para luego tener las otras dos manifestaciones aquí en este mundo a través de estos vehículos físicos que son nuestros cuerpos, que son las palabras y las acciones, a las cuales algunas veces nosotros apelamos a que no seamos interrumpidos, pero no cumplimos con la orden de Jesús muchas veces, que dice ir y hacer con los demás lo que les gustaría que hicieran con vosotros, que es una forma espiritual de conducirse. Muchas veces esas leyes espirituales las rompemos sin ton ni son. No importa el título que tengamos, no importa lo que digamos que sabemos, nuestro mal hábito de conducirnos nos lleva a romper algunas veces las condiciones establecidas de esa ley espiritual, que se llama causa y efecto, que es esa que Jesús explicó tanto, de que y todo lo que quisieren vosotros con ustedes y hacerlo con ellos. Todo lo que quieres que te hagan a ti, eso tú vas y lo haces con los demás. Porque esa es la ley espiritual. Se cumple. Es que si no, en realidad lo hacen ellos verdaderamente en exhortarte, en decirte las cosas, en tratarte de que tú entiendas. Va a venir otro que no entiende y te lo va a enseñar de malas maneras. ¿Y por qué lo vas a aprender de malas maneras? Porque sencillamente lo vas a poder ver rápidamente, porque vas a estar en la misma frecuencia, en la misma forma de pensar, en la misma forma de actuar, y entonces eso genera pues un choque de la energía espiritual que se repele. Es decirte, a veces tú ves que alguien verdaderamente le cae mal a alguien por decirte algo, o algo que hace le disgusta mucho, pero eso es tan solo lo siguiente: lo que uno quiere que en realidad cambie en los demás es
como digamos, el punto principal para nosotros saber de que eso lo tenemos que cambiar primero en nosotros para que pueda cambiar en el exterior, o sea, fuera de nosotros. Porque lo que nosotros vemos es el reflejo de lo que nosotros tenemos adentro. Eso es lo que vemos. Es decirte, todo lo que vemos, absolutamente todo y sin excepción, es el reflejo de lo que tenemos en nuestra mente. Eso es lo que estamos viendo en este instante y en este día. Y siempre es lo único que vemos. A veces eso, por nosotros desconocer esas leyes espirituales, en realidad se profundiza más en una ilusión. En otras partes, el conocimiento ha permitido que muchas personas sepan que todo lo que vemos y lo que no vemos es una misma sustancia, es espiritual, de manera tal de que ellos le llaman el mundo de Maya, o sea, el mundo de la ilusión. En la Biblia lo vemos reflejado cuando se habla de que somos como una niebla y cosas así, un poco más sutiles. Pero la realidad es esa. La realidad es que todo, absolutamente todo, está siendo manifestado y creado por nuestra mente. Eso es lo que sucede y se refleja hacia afuera. Es todo un estudio digno, porque el mismo Jesús dijo, para el que cree todo es posible. Y él no lo dijo por decirlo, porque él es el que enseña la doctrina. Él no lo dijo por decirlo. Él lo dijo porque es la única realidad. Para el que cree todo es posible. Salomón, miles de años anteriores, dijo, según piensas en tu corazón, así es. El mismo Jesús dice acerca de que el hombre bueno del tesoro de su corazón saca las cosas buenas. El hombre malo del tesoro de su corazón saca las cosas malas. Todo depende de por dónde nosotros hicimos la conexión con la fuente universal de la vida, con Dios directamente. Si hicimos nuestra conexión con el polo negativo, o si lo hicimos con el polo positivo. Si hicimos la conexión con la oscuridad o si hicimos la conexión con la luz. De todas maneras, para algo tan que pareciera profundo como esto, Jesús dio una solución rasa y rápida. Por sus frutos los conoceréis. Porque no puede un árbol malo dar frutos buenos y no puede dar frutos buenos un árbol malo. Así que por sus frutos los conoceréis. Y eso es cónsono con las enseñanzas espirituales, porque si tú ves que lo primero que se produce es el pensar, lo cual moldea nuestro sentir y se convierte a través de estos cuerpos físicos en palabras y en acciones,
Entonces, no te puedes extrañar que el fruto de la actividad espiritual se demuestre tal y cual como está allí adentro de ese cuerpo denso que llamas cuerpo físico. No puedes en ningún momento negar esa actividad espiritual que va a permitirte ser conocido o conocida en cualquier lugar donde te encuentres. Acá no estamos hablando de el complejo turístico, de el barrio de Las Charas, de la montaña de San Pedrito, del Rincón de Vidoño, de la Ponderosa. No. Aquí está sucediendo que donde tú te encuentres, en cualquier lugar, tu conexión con Dios va a seguir siendo la misma, a través del pensamiento. Y tu conexión va a ser en cualquiera de esas dos polaridades. Si piensas lo malo, tú lo verás. Si piensas lo bueno, tú lo verás. Por eso el Señor Jesús nos explicó en su infinita misericordia de que nosotros íbamos a conocer la verdad. La Biblia dice textualmente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Te podrías preguntar tú. Porque hasta el sol de hoy tú tienes tu pensamiento libre a la ley de Lavallón y piensas cualquier barbaridad conforme puedes pensar algo muy bonito. Pero eso no es libertad. Porque en cualquier momento, cualquiera de esos pensamientos negativos dan paso a través del canal de tu mente a cualquiera entidad del mundo espiritual, llamémoslo espíritu inmundo, a que tomen fuerza, vigor y poder a través de tu cuerpo físico, a través de tu mente, de tus sentimientos, de tus palabras y de tus acciones aquí en este mundo. ¿Por virtud de qué? Por virtud de que tú le diste poder, porque no sabías este proceso espiritual. En este punto, hoy justamente vamos a avanzar así, relancinamente, en forma lo más cómodo que podamos, en lo que escogí para nosotros el día de hoy en las investigaciones de para ti y para mí a nivel espiritual, que tiene por título Hoy, el día de hoy. Esto comienza así: ayer ya murió, mañana no ha nacido, no podemos contar sino con hoy. No podemos traer el futuro al presente. Tenemos que esperar vivirlo, y para eso tenemos que vivir hoy plenamente y de la mejor manera. Y así preparamos el mañana. Hay que tener conciencia de hoy, vivir, gozarlo,
y mañana olvidarlo. Muchas personas viven llorando el pasado, pensando desconsolados en algo que ya murió. Jesús explicó al respecto diciendo: deja que los muertos entierren a los muertos. Sígueme tú, a mí, que soy la vida y la verdad. De eso se trata ese versículo, esa parábola. Deja que los muertos entierren a sus muertos, no es un muerto de condición material, de única y exclusivamente de una parte de esa energía de la vida y de lo que conforma todo el universo, que se llama la baja frecuencia de la creación. No. Estamos hablando de esas formas de pensar. Estamos hablando de esas formas de pensar negativas, las cuales abandonamos en el día de ayer como un afán, por ejemplo, que eso es parte de otra parábola de la cual él nos explica, porque él, como lo dijo él mismo, todo lo explicó a las personas por parábolas. Esa parábola que dice: deja a cada día su propio afán, que el día de mañana traerá su propio mal. Es decirte, ese muerto de ese afán es el que tú tienes que dejar allá, que esa energía de la vida se encargue de eso, lo sepulte en algún lugar de la creación, porque ya eso no te pertenece y no te sirve, ya eso pasó, no existe. En ese punto, hoy contiene todas las oportunidades en la más alta potencia. Es como la hoja nueva de un cuaderno, completamente limpia para uno empezar a escribirla, como quiera, en bien o en mal. Si comienzas el día esperando sorpresas agradables, te vendrán sorpresas agradables. Piensa lo bueno y se te dará. Mirando hacia atrás, no solamente se va a estar inconsciente de lo bueno que se tiene al frente en este momento, sino que se va a traer todo lo malo del pasado, como quien insiste en quedarse en un cuarto oscuro y hediondo, teniendo al lado una habitación aireada, asoleada y olorosa. Nuestra escogencia es respetada. Esta lección la presenta la Biblia en el caso de la mujer de Lot, a la cual vinieron los ángeles, de acuerdo al relato, y le dijeron que se escapara hacia la montaña, que en el ambiente espiritual significa el plano espiritual.
y que no mirara hacia atrás, porque sería consumida. Ahora, ¿de qué sería consumida? Te puedes imaginar tú. De eso completamente negativo que dejó atrás y que ella insistió en volver a ver, a revivir. Ella no hizo caso, miró a la ciudad que dejaba atrás y se convirtió en sal, en una estatua de sal. La sal en la Biblia es un símbolo de cristalización. ¿Qué significa esto? La cristalización es la consolidación de conceptos equivocados en las personas. Eso sucedió con ella. Y también sabemos lo que cuesta desprendernos de los conceptos equivocados y mucho más cuando creemos que tenemos la razón, que somos albaceas de la verdad, con la tremenda equivocación por delante de que ignoramos, dejando de un lado, de que la verdad es tan solo todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Pero sin embargo, nosotros queremos endulzarlo para sostener un concepto equivocado, diciendo cosas alusivas. Es más, hasta utilizamos nuestro texto bíblico muchas veces para dar soporte a algo, a una mentira, a algo diferente a la verdad. Cuando digo la mentira es porque es algo diferente a la verdad. Porque si la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, ya de por sí, el que te esté pasando algo malo, que me esté pasando algo malo a mí, que le esté pasando algo malo a cualquier cristiano o en el mundo o a cualquier ser humano, ya ese punto allí, en ese lugar y en esa persona, no es la manifestación de la verdad en su vida. Porque si es bueno, eso es de Dios. Pero si ya se está manifestando algo malo, tú no puedes pensar de que eso es la verdad. Es más, hasta muchos se dan goces con decir, yo sabía, es la verdad, es la verdad. ¿Qué de verdad puede tener de que alguien tenga algún problema cuando la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño? De que a alguien se le cuele un pensamiento negativo en su cabeza, de que alguien tenga un concepto equivocado de la vida y que no pueda entender cosas, de que alguien en realidad haya llegado a un nivel del entendimiento donde se nubló el camino y ya de ahí no ha podido asimilar un poco más qué de verdad puede haber allí si la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Dímelo tú. En ese punto, este ejemplo de la Biblia es importante. ¿Cómo y por qué es una cristalización de el pensamiento negativo, de los conceptos negativos
el empezar a ver hacia atrás lo que ya pasó y que no sirvió, lo que nos hizo daño o lo que nosotros hicimos mal. Hay una parte en la Biblia que hace alusión a ese punto también, que dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la nieve y sepultados en el fondo del mar. Y he aquí que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Allí no solo vemos lo importante que es desprenderse de los conceptos equivocados, de una atorrante textualidad sin discernir lo que se lee, sin discernir lo que se escucha, para estar diciendo solo amén, amén. Hay que discernir. Este punto de esa cristalización, es decir, de ese espíritu de cristalización que trajiste nuevamente a tu vida a través de tu pensamiento. La única forma de ser erradicado, Jesús la dio como una fórmula sencilla. No es magia, no es lo que podría decir algo, es más que un milagro. Él dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. Pero hay un pequeño detalle, el cual tú estás dando vueltas por fuera del asunto. Bueno, ese Dios viviente vive en cada corazón humano, que es el templo no hecho a manos. La forma, lo único que está cambiando allí entre un hijo de Dios y otro es la forma como él está conduciendo su obediencia a través del pensamiento, bien sea en la luz o en la oscuridad, pensando lo bueno o pensando lo malo, entendiéndose con su verdad o prefiriendo seguir en la mentira. Todo esto en realidad es perteneciente al libre albedrío. Acá solamente estamos entrando en la profundidad del tema. Cuando se estaciona y el futuro no brinda nada, cuando uno se estaciona y el futuro no brinda nada es porque se nos repite, se nos pega la cacofonía de ese momento, de ese recuerdo, y todo el tiempo lo único que le viene es ese mismo recuerdo, y allí pues no estás pendiente ni consciente de todas las oportunidades y cosas buenas que puedas tener en el presente hoy. El pasado se le repite en una rueda constante. La figura de la estatua de sal es muy apropiada, esa que usa la Biblia para dar esa lección en ese estudio espiritual.
Y es por el mismo hecho de que el pasado, ok, si es posible traerlo al presente. Y por eso es que se recomienda dar las gracias por todos los tratamientos que son nuestras oraciones en el día, como si esto ya hubiera sido manifestado. Es decirte, si tú dijiste, Señor, yo no acepto no quiero aceptar lo negativo en mi mente, no lo acepto. Gracias, Padre, porque ya me oíste. Amén. Ya allí el panorama es otro. Tú estás dando, como dice acá, se recomienda dar las gracias para todo tratamiento como si éste ya lo hubiera recibido, como si ya lo hubieras manifestado. Y lo manifestarás. Así como el ejemplo ese que tanto he puesto y repito una vez más de la gota de agua que cae encima de la piedra persistentemente. Cualquiera pensaría que es una locura y que esa gotica tan aparentemente inofensiva no va a limpiar, a esculpir, a abrirle huecos a esa piedra. Pero en el proceso de la perseverancia lo hace. Asimismo es esto. En el proceso de la oración, tú no solamente cambias tu vida, sino cambias todo. Y eso está sucediendo. La comprensión de esto es algo grandioso. Jesús dijo miles de años atrás, ahorita yo hago todas estas cosas, más adelante ustedes harán cosas mayores. Mucha gente en esa época quedaron en el aire con sus enseñanzas. Tan de hecho, fíjate que si estaban como estaban, que lo injuriaron, se burlaron, hicieron cantidad de barbaridades porque no entendían. Él no en vano, cuando estaba ya en el último momento para dejar un rato ese cuerpo físico para que lo llevaran al fiel cumplimiento de la profecía de estar 3 días allí en esa tumba, él al tirar la vista hacia arriba, lo que expresó fue que, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y esas fueron sus palabras contundentes en un momento crucial donde ya de una vez la historia de la humanidad se había partido en dos, donde ya una ley que hablaba solo de la muerte, esa ley de Moisés que decía, porque la paga del pecado es la muerte, en este nuevo pacto con el Dios viviente, se habla de una vida eterna, un perdón de los pecados, un amor, una paz en la eternidad. Niveles de luz resplandeciente
que fueron manifestados y vistos en forma visible cuando aquellas mujeres fueron a buscarlo a la tumba y vieron a aquellos dos seres resplandecientes. Cuando vieron esos dos seres resplandecientes, ellas no disertaron mucho todo esto que estamos hablando. Solamente quedaron claras de isofacto de que eran ángeles enviados por Dios. Y uno de ellos les dijo estas palabras que cambiaron todo en ese instante para esas mujeres y para toda esta humanidad, que todavía muchos piensan que todo termina allí en una tumba, que todo termina en un féretro. Las palabras de ese hombre resplandeciente llamado ángel en la Biblia dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Está vivo. Por la eternidad siempre lo va a estar. Y yo quiero que tú sepas en este instante y en este día, antes de que comencemos allá en la Biblia de nosotros, la Reina Valera 1960, llena de filología, de semántica y de cualquier cantidad de formas de expresión que hacen incomprensible a veces el conocimiento que debería de ser más sencillo para que lo pudiéramos entender. Te quiero decir que, como dice la palabra, primero, fuimos llamados antes de la fundación del mundo para estar aquí. Tú puedes agregarle lo que te dé la gana, pero esa es la única realidad. Ahora te quiero recordar una sola pequeña cosita mientras que tú disertas acerca de este tema. Este es un mundo que tiene miles de millones de años de fundados. Y realmente tú piensas que ese cuerpo que tienes es el mismo con el cual te has mantenido a lo largo de esos miles de millones de años. Yo te voy a pasear por otra parte de ese conocimiento en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Y por qué sucede? Dice en ese versículo el Señor: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Biblia nos dice: Dios es espíritu. Nunca jamás nadie le vio. Pero lo sientes, lo piensas, lo hablas, lo actúas. Él vive. Él es el Dios viviente, ese que dice Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Es eso mismo que le dijo en Juan 10:34
a esos irreverentes escribas y fariseos que el Señor Jesús confrontó y les dijo, cuando les preguntó que por cuál de las obras lo iban a matar, y ellos le dijeron, no, por ninguna buena obra no te vamos a matar, te vamos a matar porque tú dijiste que eres hijo de Dios y siendo un hombre te haces como Dios. Y él le hizo una pequeña preguntita, que dentro de la ley se les había enseñado, dentro de todo el conocimiento de la ley y los profetas está. ¿Acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y si la Escritura llamó dioses a todos esos a quienes llegó la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿cómo ustedes, al que Dios santificó y lo envió a este mundo, van a decirle blasfemo y lo quieren matar? Eso no solo sucedió en aquel entonces. Ahorita muchos de tus conceptos, muchas de tus ideas, muchos de tus conocimientos que adquiriste están haciendo lo mismo en contra de él y su manifestación a través de ese aspecto llamado verdad. Porque no tienen cabida, esa verdad no tiene cabida en muchos conceptos, en muchos pensamientos. Es discordante completamente el que una persona solo piense lo bueno. En que el pensamiento a través de esa práctica que dice Jesús, de la verdad, esa práctica de la verdad, se sostenga en una sola polaridad, la polaridad de la luz, pensando todo lo bueno, como dice el apóstol, que es lo que debemos de pensar, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna en eso. Esos son los frutos de la verdad. Y si no la practicas, si no comienzas ahora, pues el camino es largo. Nunca llegarás. Y no es que lo hayamos logrado aún, como dijo ese mismo apóstol, prolífico en el conocimiento espiritual, el cual tuvo que demostrar por la vida que tenía anteriormente en esas 13 cartas paulinas. Somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Es decirte que somos transformados por la renovación de nuestra mente. Pero ¿cómo vamos a cambiar nuestra mentalidad si la mayor parte de nuestra vida la llevan esos automatismos que están a nivel inconsciente, los cuales no dominamos, si no los educamos, si no los reeducamos primeramente que todo con practicar esa verdad de Dios, para que el Señor asuma el mando y el comando
para que el Señor tome las riendas de nuestra vida a través de su aspecto verdad, el cual ya hemos mencionado aquí. Es necesario que nosotros estemos conscientes de la importancia que tiene este aspecto de Dios en nuestra vida. Es fácil hablar del Espíritu Santo y es más, la palabra nos habla de que todo, absolutamente todo al hombre le será perdonado, pero menos la blasfemia al Espíritu Santo. Pero sin embargo lo blasfeman todos los días. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de verdad. Ese que nos da a conocer toda la verdad, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Ese que nos enseña todo lo que nosotros no sabemos. Ese mismo es blasfemado. Por eso, muchas personas se les hace difícil apelar a su propio perdón. Prefieren sentirse pecadores y no asumir su responsabilidad como hijos de Dios, de hacer un cambio verdadero, de hacer un verdadero nacimiento nuevo. De llegar allí al reino de los cielos con toda la de la ley, en la verdad de Dios, manifestada a través del conocimiento de su Hijo Jesucristo. Esa verdad es el bien. Esa verdad es la seguridad, es la confianza, es la fe, es el perdón, es la comprensión, es la tolerancia entre las personas, es la inteligencia que usas para investigar, averiguar, estudiar, aprender. Es el relax, es la comodidad que necesitas, es la tolerancia de toda esa sarta de barbaridades que se atraviesan en el pensamiento. Es, en conclusión, el amor, la verdad y la vida manifestándose en los hijos de Dios, es decir, Dios manifestado a través de sus hijos en su aspecto verdad. Para nosotros es indispensable entrar en este conocimiento allí en el reino de los cielos y arrebatarlo y usarlo porque nos pertenece por derecho divino, ya que es herencia de nuestro Padre Celestial, el cual es Dios. Él es el Padre de los espíritus. Tu espíritu le pertenece, el mío también y el de todos. Dios vive en un eterno presente. Esto significa que se debe vivir solo al día. El prevenir es muy positivo, prevenir las cosas. El sentido común es la sabiduría de Dios en la tierra, pero no hay que vivir en el pasado
ni tenerle miedo al futuro. A lo único que hay que tenerle miedo es a tener miedo. El día de hoy siempre trae todo lo que vamos a necesitar. Siempre lo trae. Tan de hecho que en la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, nos habla acerca de ese punto. No solo que el Padre es nuestro, que no tiene una exclusividad, sino que es nuestro, es de todos. Sino que cuando dice esa cápsula que dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos hablando de absolutamente todo lo que aquí en este mundo hemos de necesitar para existir. De eso se trata. Ahí nos está diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día con caviar, con unos millones de dólares. No, que no estaría de más, por supuesto. Pero no. Él te está diciendo, danos hoy, esa oración dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y eso incluye justamente todo. Esa palabra pan a nivel espiritual es todo lo que vamos a necesitar. Si tú partes del punto de vista de que somos seres espirituales, con un cuerpo físico, aquí en este mundo con que nos movemos y hacemos nuestras cosas, automáticamente verás reducido el radio de muchas cosas, las cuales podrías tomar como pueriles, vanidad, que no son tan esenciales, que pueden prescindirse de ellas hasta que uno en realidad lo quiera usar, porque tenemos derecho a todo, absolutamente a todo lo que existe en este mundo, tenemos derecho todos. En este punto, Jesús hizo una acotación en uno de sus versículos donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi carga es leve y mi yugo es liviano. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Dentro de esa humildad está el pensamiento. Hemos de pensar lo mejor dentro del sentido común del bien, de lo que en realidad las bendiciones diarias, dar gracias por ellas, porque todo lo que se bendice se multiplica, no importa qué. Y queremos comenzar con multiplicar cosas buenas en nuestra vida, ya que hemos ido avanzando en lo espiritual. Cosas que antes no conocíamos, ahora las conocemos.
En este punto es importante nosotros quedar claro también en otras palabras que la Biblia nos mencionó, que habla acerca de los verdaderos ídolos. Las primerísimas palabras de Jehová en los 10 mandamientos fueron los siguientes: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, no harás para ti escultura ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni lo que esté en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le rendirás culto. Los judíos, amada, interpretaron este asunto bien mal. Por cierto, que el legado de confusión llegó bien lejos también. En el sentido de no colocar estatuas en las sinagogas, hoy vemos la verdad detrás de los símbolos. No fabricar imágenes mentales que luego se convierten en cosas afuera, en la tierra, en las aguas, en los cielos, debajo de la tierra, o sea, en lo material, porque éstas se convierten en ídolos. Ejemplo, podría adjudicarte el dinero, por decirte algo, que no es malo, pero tampoco no lo podemos idolatrar. Los impedimentos para uno hacer las cosas a nivel mental, los impedimentos para avanzar en comprender, esos son otros ídolos. Ese es otro ídolo más que te está impidiendo, y tú estás creyendo, te le estás rindiendo culto a que, oye, no puedo entender eso, ¿qué es lo que quiere decir? Tú te estás rindiéndole un culto a una imposibilidad que no existe sino en tu mente. Y así como estos ídolos, muchos que en la vida diaria se les ha dado y rendido pleitesía más que a Dios, más que al propio Dios, al Dios que, como dice allá en Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible, al Dios de los imposibles. Al Dios viviente, al dador de la vida, a ese es el único a quien debemos de rendirle culto. Y él dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, es lo que tenemos que pensar. Entonces tenemos que buscar las maneras de cómo lograr establecer eso en nuestra corriente de pensamiento, para que en realidad otro cantar sea en nuestra vida espiritual y por consecuencia en la vida general. De eso se trata. Cuando este apóstol apeló a decir, no es que lo hayamos logrado aún, pero estamos trabajando en esto, sin duda alguna, él estaba haciendo su trabajo espiritual y también compartiéndolo. Pero él estaba claro
de que ese es un trabajo infinito, tal y cual como Dios. Dios es infinito y eterno. Ese trabajo también lo es, infinito y eterno. Hacemos todo lo que el Señor nos permite y que es menester hacer mientras que estamos viviendo acá en los mejores términos posibles que el Señor nos permite. Pero lo más importante entre todas esas cosas que uno pueda pensar o dejar de pensar es lo bueno. Pensar lo bueno. En eso pensar. Porque eso va a determinar en nuestro viaje fuera de este cuerpo, cuando vayamos a regresar a nuestra ciudadanía celestial, a seguir ejerciéndola allá, ¿dónde lo vamos a hacer? Si lo vamos a hacer allá en el reino de la luz, con todos esos seres, como lo explica la Biblia, que llamaban ángeles, arcángeles, con Jesús, con Dios Padre y con toda la jerarquía espiritual de Dios, o si vamos a conectarnos a través de nuestro pensamiento para ir a parar allá donde no vemos nada, donde estamos tropezando a cada rato, donde los pensamientos son sombríos, donde está la oscuridad. Esa es quizás la peor prisión eterna. Justamente por eso, porque es eterno. ¿Te imaginas una eternidad pensando lo malo y sintiéndote mal? Viendo todo el mal que hiciste, que pensaste, que dijiste. Es un arrepentimiento de algo que ya no puedes arreglar, porque no tienes un cuerpo aquí en este mundo físico para ir solventando lo mejor que puedes las cosas, para ir poniéndote al día con esa factura atrasada que tienes con el Señor, de tu deuda kármica, de tu deuda cósmica, si lo quieres decir así también, donde has una y otra vez caído sencillamente por, como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sencillamente por no dejar que se te instruya, por no aceptar algo que tú sabes que es la verdad, el amor y la vida manifestándose a través del canal que Él escogió. Porque los canales para transmitir las informaciones del mundo espiritual no los escoge nadie aquí en este mundo en particular, los escoge Dios. Porque todo está hecho de su sustancia. Porque Él es el Padre de los espíritus. Y porque ya
esa ley de la polaridad de la cual hablamos el otro día está allí presente. O piensas lo bueno o piensas lo malo. ¿Estás en la oscuridad o vas a la luz? ¿Eres ignorante o eres entendido? ¿Comprendes o no puedes comprender? Pero sin embargo, Él en su infinita misericordia dice, siendo Él el principio y el fin de toda sabiduría, que pedid al Padre creyendo que lo recibiréis y lo recibiréis. Pedid a Dios el que podamos entender su conocimiento espiritual infinito. Hoy, ya en cuanto a las investigaciones para ti y para mí, vimos dos cosas. Vimos el título de la mención, el día de hoy, el hoy, y vimos una parte de lo que se tituló como los ídolos, que son esos conceptos equivocados que nos hacen pensar de que eso fuera la verdad y dejamos a Dios de un lado para seguir queriendo pensar lo mismo. En vez de pensar todo lo bueno, que es la verdad para cualquier hombre, mujer o niño, preferimos nosotros seguir pensando como pensábamos hasta hace un rato. Y entonces dejamos el polo de la luz a un lado para seguir como la canción esa infantil de hace bastante tiempo, que la recuerdo todavía, que la cantaban mucho en la escuelita. En un bosque de la China un chinito se perdió y como yo estaba perdido nos encontramos los dos. No quiero en ningún momento pensar de que eso te suceda a ti, de que te encuentres con otros que estén en una condición que verdaderamente no sea del polo de la luz, no sea de la verdad, no sea del amor, no sea de la verdadera vida, la cual es Dios. Porque de otra manera, entonces ya no conformes con que sabemos de que este mundo es, como decirte, vivir, como lo dice la palabra también, es como un sueño, es, en otras partes lo llaman el mundo de la ilusión. Entonces también le vayas a agregar unos conceptos equivocados para vivirlos y agrandar un poco más la desgracia. La desgracia de alejarte de la verdad, del amor verdadero, el cual es Dios. El cual realmente, si tú te pones a verlo, nunca va a dejarte. Pero tan solo Él va a respetar lo que tú crees. Porque como lo dijo Jesús, para el que cree todo es posible. Si tú crees que eso que estás pensando es el vivir correctamente, para ti eso es posible.
Vamos a pasar en brevedad aquí a ver en el libro de Eclesiastés, este capítulo 12, de una forma pues clara. Dice así, es lo mismo que estamos hablando. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento de ellos. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan después de la lluvia. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los hombres poderosos y cesen las molineras porque son muy pocas y se oscurezcan los que miran por las ventanas. Quiero llamarte a la reflexión en este punto, viendo todo esto del mundo espiritual. Los ojos siempre han sido llamados las ventanas. Una de las ventanas por donde nosotros vemos este mundo. Te llamo a la reflexión en este punto que dice, y se oscurezcan los que miran por las ventanas. Muchos se oscurecerán cada día más para recomenzar, para comenzar de nuevo, es decir, porque es la única forma de cuando no se aprende una lección, volverla a empezar hasta que la aprendemos. Cuando las puertas de la calle se cierren, cuando disminuye el ruido del molino y uno se levante con el canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también teman a las alturas y a los terrores en el camino, y cuando florezca el almendro y la langosta sea una carga y se pierda el apetito porque el hombre se va para su morada eterna. Y los que hacen duelo anden por las calles. Antes que el cordón de plata se rompa y se rompa el tazón de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda del pozo se rompa y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Estamos hablando de una condición ineludible, la condición de esa vida que nos llega desde lo alto, esa vida que es reflejada y una y otra vez a través de un conocimiento milenario y que en este mismo instante está entrándole a mucha gente en sus cuerpos físicos y ellos como el chino de la China, perdidos en el espacio, deshaciéndose en cantidades de
pensamientos que la palabra aquí refleja de la forma siguiente. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó la sabiduría al pueblo, y escuchó y buscó e hizo muchos proverbios. Procuró el predicador hallar las palabras agradables y la escritura recta, las palabras de la verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien puestos. Las de los maestros de las congregaciones también. Ahora, además de esto, queda advertido lo siguiente. El hacer muchos libros nunca termina. Y el mucho estudio es fatiga para la carne. El fin de todo este asunto que has oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con toda cosa oculta, bien sea buena o bien sea mala. Amén. Allí vemos que el predicador era más directo en cuanto a la forma de informar acerca de lo espiritual. Del cordón de plata, en estos días hablamos. Inclusive ya hay estudios muy particulares acerca de esa parte de la divinidad, o sea, de Dios, que es la que Él justamente retira, y cuando es retirada esa parte llamada el cordón de plata, es cuando el cuerpo queda aquí en este mundo inerte, sin vida, porque por allí es donde se le sustenta la vida al hombre aquí en este mundo. Es un cordón netamente espiritual, es un cordón hecho de esa energía espiritual de Dios, por el cual Él justamente nos hace espíritus aquí en este mundo. Él es el Padre de los espíritus. Sé en algunos momentos de que, como dijo Jesús, no debería echar esas perlas en algunos casos. Ni tampoco toda esa estructura que conduce a la santidad, a la luz, a los canes. Pero siempre he considerado lo siguiente. Siempre he visto que nadie nació aprendido. Y eso así siempre ha sido. Nadie nació aprendido. Siempre tiene que haber algo y alguien que les traiga la información, la enseñanza a profundidad para que la puedan discernir, para que la puedan investigar, que la puedan poner pues bajo el ojo y revisarla
porque estas no son cosas para jugar, estas no son cosas para tomarlas en forma efímera. La vida no es efímera. Acá, eso que pareciera corto, ese tiempo que pareciera corto, es tan solo para el cuerpo físico. Pero la misma Biblia, vuelvo y te repito, él dice que el Espíritu es el que vivifica, la vida está en el Espíritu. Y el Espíritu nos llega desde el Padre de los Espíritus, de allá arriba. Entonces, para nosotros es indispensable ir averiguando, estudiando, aprendiendo. Y la única forma que nosotros lo hagamos es que queramos hacerlo. El Señor tiene su regla, como lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué importa? Porque prediquen el Evangelio, si es por envidia, si es por maldad, si es por contención. Lo importante es que lo prediquen, por si acaso así algunos se salvan. Esa es la regla para el conocimiento espiritual. Se deja la información, el que está preparado la asumirá, la investigará, la limpiará y la pulirá. Y el que no está preparado, pues, se dará golpes, como dijo el Señor a Pablo cuando cayó del caballo, se dará golpes contra su propio aguijón. Eso es inevitable. Pero forma parte de nuestra existencia. Hoy, en particular, quiero bendecirte, desearte que Dios te bendiga grandemente de todas las múltiples formas que haya, en pensamiento, en sentimiento, en palabras, en acciones, en dinero, en trabajo, en estudio, en lo que tú quieras, en ropa, en vivienda, en lo que sea, en transporte, lo que sea, pero que Dios te bendiga grandemente, absolutamente todo lo mejor a ti. Por la única y sencilla razón que esa ley espiritual dice que todo lo que le deseamos a los demás, eso es lo que le van a hacer a uno. Por esa razón. Dios te bendiga grandemente en el nombre del consumador de la fe, el cual es Jesús. Amén. Vamos a pasar a la oración para despedir este espacio. Muchas gracias, Padre Celestial, por el espacio TikTok Live de la Iglesia Virtual y su predicación sostenida de estableciendo la verdad en la vida diaria. Gracias. Gracias porque este ministerio salió desde la calle hasta a cientos de hogares acá a través de la plataforma digital y en lugares insospechados, rompiendo la frontera hacia otros países. Gracias por tu infinita misericordia en cuanto a esto. Gracias, Señor, porque en realidad pues siempre escuchas las oraciones. Gracias porque cada día pues nos permites un avance en este ministerio en cuanto a las informaciones que se transmiten a nivel espiritual, porque ya sabemos dónde está el reino de los cielos, que aun cuando muchos pensaban de otra forma, Jesús directamente fue el que nos lo enseñó, que está dentro de todos y cada uno de ustedes y de todos los que están por acá también.
mío y de todos los que estén viviendo por aquí en estos lugares. Muchas gracias, porque en realidad esas informaciones de el reino de los cielos nos permiten avanzar en el nacimiento nuevo. Señor, como siempre oyes, y que todo lo que pedimos al Padre creyendo que lo recibiremos, lo vamos a recibir, siempre lo recibimos. Bueno, te pido por la salud de toda la humanidad, en pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, en sus cuerpos físicos, en su mundo material, mental, espiritual, emocional, social, familiar, en su economía y en todo, Señor, los bienes materiales que también puedan tener. Sánales para que ellos tengan el beneficio, pues, de tu infinito amor manifestado en su vida también. Señor, permite que todos y cada uno de ellos y ellas logren el objetivo de su corazón, pero sobre todo que puedan estar bien, que puedan sentirse bien, que es una de las cosas más importantes. Porque si es bueno, eso es de Dios. Permite, Padre Celestial, que sean sanados esos que se están operando ahorita en los diferentes centros asistenciales, en los hospitales, clínicas. Sana a los que están en las cárceles y en los centros policiales. Sana a los que están trabajando en eso del sistema de justicia. Sana a las personas que están en sus hogares, a todos los núcleos familiares. Sana a los que están en las calles, enfermos mentales, enfermos por la droga, enfermos de indigencia. Restablece el equilibrio en los hogares, Señor, para que todos los jóvenes verdaderamente puedan tener una vida de más calidad y no sufran tanto y no tengan que estar pasando por situaciones desagradables en su vida familiar. Ayúdalos. Esa sanación también te la pido muy especial, porque la veo claramente. Señor, también te pido pues la salud para todas esas personas que están retiradas fuera de la civilización, para que ellos sepan que tú eres quien produce el pensar, el sentir, la actividad espiritual que llamamos vida, y también todo lo que vemos y lo que no vemos. Y así se den cuenta de que nunca estuvieron solos, no lo están y nunca lo van a estar. Y te puedan dar gloria y honra. Muchas gracias por eso también. Gracias por todos los que visitan diariamente aquí a TikTok Live en busca de todas las informaciones pertinentes para el crecimiento espiritual. Gracias por todos los hermanos y hermanas que están en las diferentes plataformas digitales suministrando información del reino de los cielos también. Muchas gracias, Señor, porque cada día más das la oportunidad de que se acrecente el entendimiento en todas las personas. Gracias, Padre Celestial, por TikTok Live y este espacio, Señor, para todos los exponentes de las diferentes informaciones en este mundo. Y muchas gracias por todos los que se han
adjudicado pues el amor de Cristo hacia el espacio y todos los que se han adjudicado la posición del enemigo también. Bendíceles el bien para que se les multiplique. Envíales mucho amor para que puedan entender de que todo, absolutamente todo, eres tú, Señor, tanto en el mundo espiritual como material. Y la Biblia nos dice que tú eres amor, por lo tanto todo es amor. ¿Cómo pueden estar manifestando una mentira? Señor, gracias porque has dado claridad en esto. En el nombre de Jesús, muchas gracias también por el descanso que vamos a tener en el cuerpo físico hoy. Amén y amén. Bendiciones a Miguelina, bendiciones personales a Ricky Sánchez y bendiciones pues a todas las personas que asistieron el día de hoy. En el nombre de Jesús.